Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana, con este delicioso clima y estar aquí todos reunidos. El día de hoy pues, vamos a hablar sobre esas herramientas tan importantes de cómo impulsar el desempeño académico de nuestros hijos. Y pensemos entonces que hoy en día, como padres de familia que somos, em, estamos siempre pensando que debemos de ser los mejores. Debemos de ser los mejores padres, los mejores parejas, los mejores trabajadores. Y que esta sociedad nos está impulsando todo el tiempo a que tenemos que además criar establemente a una familia, que esté balanceadamente esta familia en nuestro hogar. Y entonces dirán, además de esto, de ser pues, ese mejor padre, ese mejor trabajador y pareja, además tengo que estar pendiente de lo que mi hijo hace en casa para que le vaya bien en el colegio. ¿No le tocaría eso solamente al colegio? Y no, la respuesta es no. Nosotros como padres seguimos siendo y vamos a ser siempre la mayor influencia en nuestros hijos para que tengan ese desempeño óptimo en el colegio. Quiere decir que sí, nuestro rol como padres es importante mantenerlo y tenerlo claro para tener entonces siempre esa información y esa guía hacia nuestros hijos. Y vamos a partir de definir cuál es esa estructura que tenemos nosotros en casa. Si es solo mamá, si es mamá y papá, si tenemos pues, varios hijos, si ambos padres nos toca trabajar, si tenemos más de un trabajo, cuántas horas nos toca estar muchas veces afuera de casa. Y vemos también entonces que nuestros niños están muchas veces en la tarde atendiéndose de forma individual. Entonces, quiere decir que tenemos que partir de definir cuál es esa estructura real que tenemos en la casa, cuál es ese contexto. ¿Cómo? Entonces yo me sitúo en mi realidad y determinar pues, si mis hijos tienen que estar muchas veces solos en casa y cómo yo entonces puedo darles todas esas herramientas para que puedan entonces rendir bien en el colegio. Y por otro lado, tenemos entonces a nuestros niños que también van madurando de una forma distinta, van madurando físicamente diferente y van aprendiendo también diferente a como nosotros aprendimos. Entonces, muchas veces vamos a copiar esos estilos de crianza según, claro, nuestra cultura o como nos enseñaron en nuestro momento. Y tenemos que estar claros entonces que tenemos que adaptarnos a que nuestros hijos aprenden distinto, que nuestros hijos se mueven de una forma social también distinta a como lo hacemos nosotros. Muchas veces pueden tener esa presión de grupo y querer responder a muchas necesidades que son importantes para ellos. Entonces quiere decir que tenemos que cuidar también esa parte emocional de nuestros hijos para que también tengan ese buen rendimiento. Y vemos entonces que nuestros hijos constantemente nos están mandando señales de en quién se están convirtiendo, ¿sí? Y para eso entonces tenemos que ser nosotros, ¿qué? Observadores, vigilantes, estar siempre atentos a esas señales que nos están dando nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están en este periodo de madurez donde se va definiendo entonces su temperamento, su personalidad, sus habilidades, sus hábitos. Y es necesario que se puedan ir reconociendo desde casa para luego trasladarlas al colegio. Quiere decir que si yo voy reconociendo esas habilidades en mi hijo, ¿dónde se ponen en práctica? Pues es en el colegio, donde se van a poner en práctica. Quiere decir que el colegio deben de trabajar de la mano. Si nosotros vamos viendo hacia ese mismo enfoque, hacia esa misma dirección, casa y colegio, entonces nuestros hijos no van a tener tiempo porque saben que les estamos pidiendo lo mismo. Entonces, para ellos, esa certeza que saben cuáles son esas expectativas que se quieren de ellos alcanzar, entonces les da mucha más seguridad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para que podamos situar
desde ese contexto y ese lugar donde nosotros nos encontramos desde nuestro hogar. Y pensar que pues, no vivimos en una vida lineal. Hay muchas rutas que nosotros como adultos vamos buscando para alcanzar todas nuestras metas. Es un mundo cambiante. Díganme si no, estamos cambiando de una forma demasiado rápida. Que si la moda, que si hoy es flojo, que si mañana es apretado, que si hoy es azul, que mañana es rojo. O sea, todos los días vamos viendo que esto va cambiando de una forma demasiado rápida. Quiere decir que además nos tenemos que subir en ese barco y en ese carro y en ese avión que nos lleva en ese camino del día a día. Y de igual forma, pues también van cambiando nuestros intereses y nuestras oportunidades también de nosotros como adultos. Y por eso es que tenemos que ir conociendo esas habilidades de nuestros hijos para poder entonces trabajar con ellos en este camino que es el colegio y esa preparación académica para la vida. Entonces, vamos a ver dos temas importantes que debemos de tomar en cuenta. Una es la gestión del tiempo. Y muchas veces decimos, es que no, el tiempo ya no nos alcanza para nada, cuánto tiempo pasamos en los carros o en el camino, cuánto nos lleva a trasladarnos de un lugar a otro, y realmente no sabemos cómo gestionar ese tiempo para que realmente sea productivo. Entonces, conocer cuáles pueden ser esas estrategias para organizar las actividades diarias. Y luego, la promoción de la autodisciplina. Es decir, aquellas herramientas que necesitan nuestros hijos para poder ser ellos los partícipes de su propio aprendizaje. Esas estrategias para fomentar la responsabilidad y la autonomía académica en los hijos. Entonces vamos a partir de ese rol del padre en la organización escolar en casa. Entonces vamos a partir que si nosotros estamos en casa en este momento donde ellos están regresando, por ejemplo, del colegio, y entonces les pedimos las agendas, los deberes, de repente no tienen los libros que se necesitaban, o de repente pues en los chats, no sé si tendrán chats de papás, pero a veces esos pueden ser un poquito caóticos, entonces ya nos perdemos un poco en la información. Entonces, estamos situados en nuestro contexto, con nuestros hijos, y entendemos que podemos partir que si tenemos un hijo, dos hijos o más hijos, cada uno es distinto. Cada uno aprende diferente y no podemos pensar que van a aprender de la misma manera. Alguno tendrá alguna habilidad distinta al otro y necesita un apoyo distinto un hijo del otro. Entonces nosotros somos los que los conocemos y sabemos entonces qué es lo que necesita en atención de cada uno de nuestros hijos. Si nosotros, como padres, asumimos ese compromiso de la educación con nuestros hijos, será directamente un aspecto de motivación de por vida. Quiere decir que uno de los roles que tenemos nosotros es esa motivación diaria a que las cosas se pueden hacer bien, que podemos creer en ti, que sabemos que lo puedes hacer, que el colegio está contigo y vamos a ir resolviendo las diferentes situaciones que tengas. Entonces, si nosotros trabajamos esa parte de motivación y confiar en ellos, en que esos logros sí se pueden alcanzar, esto va a tener una repercusión a largo plazo. Quiere decir que a futuro, entonces nuestros hijos van a poder también confiar en nosotros, en que los vamos a ir dirigiendo, en cuáles pueden ser esas decisiones a futuro para poder mejorar y alcanzar en algún momento otro nivel. Es decir, quiero estudiar en la universidad, quiero seguir trabajando, pero entonces es desde ese punto de la motivación que nosotros tenemos que pensar que a pesar de todo lo que podamos vivir en el día a día, tenemos que ser motivadores de nuestros hijos. Muchas veces caemos en la tentación como papás de ser
los que resuelven todo. Muchas veces caemos como papás en esa tentación de ir al rescate con ellos. Si no sacan una buena nota, entonces hablaré con una de las maestras. Si no entregaron un deber, entonces yo voy a llamar para que se lo puedan resolver o atender. Estamos haciendo o llevando una equivocación con esto, que no estamos ayudándolos a ellos a resolver por sí mismos. Y entonces ellos van a creer que siempre papá o mamá van a tener que resolverme las cosas, ¿sí? Y debemos dejar entonces un poco más a que ellos puedan resolver estas cosas, ¿sí? No resolverles todo porque ellos saben que estamos ahí con ellos. Ellos saben que estamos detrás, pero estamos como un segundo plano, no como un primer plan para resolver las cosas de nuestros hijos. Este señor Yokoi Kenji Díaz es un japonés colombiano. No sé si lo han escuchado, a mí me gusta mucho lo que menciona, pero me llama la atención que es la combinación de dos culturas, una tan estructurada como es la japonesa y una pues un poco más arrebatada como son los latinos y la colombiana. Y entonces me lo imagino a él diciendo desde nuestra postura como padres, sentados, relajados, no con ese estrés de todo el tiempo, queriendo resolver las cosas de nuestros hijos y querer ser los perfectos en todo, sino que sentado y relajado decir, qué grandioso es desaprender y aprender cada día en nuestro rol como padres. Quiere decir que no nos tenemos que presionar a pensar que lo sabemos todo o que tenemos que, las cosas que estamos haciendo son como deben de ser. Quiere decir que nos podemos relajar y pensar que de repente lo tenemos que hacer distinto, que tenemos que desaprender algo. Quiere decir que toda la vida aprendí que era con el cinto en la mano, ¿verdad? Y que si no es así, no aprende. De repente ya no es así, ¿sí? Entonces, desaprender para aprender de otra forma, ¿sí? Y ese autoconocimiento nos ayuda a descubrir comportamientos que podemos mejorar nosotros como padres y poder educar a nuestros hijos desde el amor. ¿Y quién quiere educar desde el desamor? Es que nadie como padre quiere educar desde el desamor y desde el pleito y desde el caos. Porque somos los papás de nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Porque son nuestro tesoro que asumir como papá en este rol. ¿Sí? ¿Vamos a ir ahí? ¿Sí? Y luego entender, bueno, ¿por qué mandamos a nuestros hijos al colegio a estudiar? ¿Para qué? Y después pensar que si ellos querrán tomar una decisión de seguir en la universidad o trabajar. Y es que los tenemos que formar para que puedan desarrollar esas habilidades del siglo XXI. Y aquí, en esta imagen del Foro Económico Mundial, está dividido en 3 áreas. Son 16 habilidades del estudiante para el siglo XXI. Y todos tienen un marco de referencia como base que indica que el aprendizaje es para la vida. No quiere decir que terminamos en primaria, en secundaria, en la universidad. El aprendizaje continúa para nosotros también. No estamos hechos, no estamos perfectos. Siempre hay algo en que podemos mejorar y aprender. Entonces, el aprendizaje debe ser para la vida. Y entonces empieza en una primera columna, que es lo que le llamamos la alfabetización fundamental. Es decir, lo que cada institución educativa brinda. Es esa mochila, ese bagaje cultural que van a llevar nuestros hijos, ¿sí? Y en esas diferentes materias que lo conforman. Aprender a leer y a escribir. Si no sabemos leer ni escribir, porque ya todo lo hacemos digitalmente. Esa es una habilidad y es la primera. Es fundamental y no se puede reemplazar. El aprender a leer y el aprender a escribir. La matemática. Estaba leyendo yo un libro de Homo sapiens donde decía que las primeras escrituras, los primeros símbolos que aparecían, que creemos.
no eran palabras, eran datos, ¿sí? 27, 27 muestras de cebada por 45 días. Eran datos. O sea, empezamos la escritura con datos. Quiere decir que la matemática ha existido toda la vida y el mundo se mueve por datos. Hoy en día es importante también el saber de la ciencia, la tecnología. Y estas son habilidades y conocimientos que los alumnos van aprendiendo, sus hijos van aprendiendo en el colegio, de finanzas, de civismo, de cultura. Entonces, este es el bagaje cultural que ellos vienen a aprender aquí en sus estudios. Y luego están las competencias complejas o las competencias para la vida que también tienen que ir desarrollando. ¿Qué es una competencia? Una competencia está dividida por una habilidad, por una actitud y por un valor, por un conocimiento. Quiere decir que es la teoría que aprenden, pero también la puesta en práctica y ese valor que lo va a sustentar. El pensamiento crítico. Si nosotros resolvemos por ellos, si nosotros pensamos por ellos, si nosotros no les damos ese chance de que puedan tener un criterio, una opinión, preguntémosles a nuestros hijos, no solamente es nuestra voz, nuestro criterio, sino que ellos vayan desarrollando desde el colegio ese pensamiento crítico. La resolución de problemas. Si yo vengo y resuelvo todas las cosas del colegio, le estoy quitando esa capacidad a mi hijo de poder ir resolviendo desde pequeños. Claro que lo pueden resolver, pero no es el trabajo de ustedes, es el trabajo de ellos. Claro, nuevamente, nosotros como un segundo plano, estamos atrás, estamos vigilantes, ¿sí? Pero ellos son el primer plano o los protagonistas o los primeros. La creatividad. Bueno, no tenía el color rojo, pero podría ser color azul, podría entonces tener otra opción para poder resolver, ¿sí? Desarrollar la creatividad, pero siempre nosotros desde ese punto donde favorecemos la apertura y el positivismo, ¿sí? Porque si no, entonces nos bloqueamos con la creatividad y se vuelve caos. No está el color azul o no está el color rojo, se acabó. Ya no se puede continuar con nada. Entonces, no, busquemos otras alternativas y que ellos entonces sí puedan desarrollar su creatividad libremente. La comunicación. La comunicación tiene que ser un diálogo, no es un monólogo. El monólogo es cuando solamente una persona habla. Y muchas veces nosotros queremos imponer o decir, pero no estamos escuchando a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, esa comunicación tiene que ser de varias vías. Hagamos buenas preguntas a nuestros hijos cuando regresen del estudio, de estudiar. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más se te dificultó? ¿Cómo te fue en los recreos? ¿Con quién jugaste? Sí, tener esa comunicación para ir conociendo también cómo es el desempeño de ellos. La colaboración. El trabajo en equipo es de lo más difícil que existe. Y díganme ustedes, en el trabajo, pues, o sea, esa parte de trabajar con más personas siempre es difícil. Entonces, tanto colegio que tiene que dar esas oportunidades para que su desempeño sea en algunos momentos en lo individual, también tiene que ser en lo colaborativo. Y no podemos llamar entonces al colegio y decir, miren, no, mejor a mi hijo no lo ponga en actividades de grupo porque él prefiere que no. No, es una habilidad que tenemos que desarrollar nuestros hijos. Entonces no los privemos de ello, porque sí es importante que lo puedan realizar. Y luego, ¿cómo se determina ese carácter de nuestros hijos? Que hablamos que se va fortaleciendo según nuestra cultura, según nuestro contexto, según nuestras creencias, según nuestro hogar. Ya está. La curiosidad, esa posibilidad que los niños puedan desarrollar la investigación, el querer saber un poco más. Esa curiosidad tiene que ser permanente.
ese asombro por las cosas que vemos en el día a día. Vamos tanto en nuestro tráfico y corriendo que dejamos de ver, pues, de sentir un clima fresco y rico, de poder ver cuando empieza la lluvia y ese aroma tan delicioso a tierra húmeda. Entonces, sí tenemos que dejar ese aspecto de curiosidad y que ellos también quieran conocer e investigar. La iniciativa. Muchas veces queremos mejor, más rápido. Yo te hago las cosas y ya, nos vamos. No, no les borremos también ese aspecto de querer ser proactivos, de querer empezar algo en casa. Sí, porque si se las cortamos, entonces van a preferir mejor no seguir haciéndolas porque mi mamá o mi papá me lo van a resolver. Sí, entonces la iniciativa y la proactividad es una habilidad también de nosotros como adultos muchas veces para resolver cosas. La perseverancia, reconocer cuando prueba una vez y prueba otra vez y vuelve a probar y sigue. Y tenemos que validar esos esfuerzos pequeños muchas veces, que son pasitos, pero es hacia adelante. Entonces es válido, es grandioso, que sea un pasito hacia adelante. También nosotros queremos que llegue al 100, pero no, o sea, ese paso a paso y reconocer esa velocidad y esa capacidad de nuestros hijos es importante cuando viene de nosotros como papás. El liderazgo, la adaptabilidad, me lo comí. El adaptarnos y saber que vivimos en este mundo cambiante, saber que pueden ser las cosas flexibles, salirnos de la caja, ¿sí? Que de repente nos dijeron que era en este lugar y nos cambian y ahora es en el otro lugar. Y se vuelve un drama y se vuelve un caos porque ya no es como iba a ser. No, es un mundo cambiante y debemos ser flexibles y ellos tienen que vivir también en ello. El liderazgo sabemos que puede ser positivo o negativo. Y oímos que si los líderes nacen o se hacen, y realmente un líder puede ser cualquiera de los que estamos acá. Y nosotros tenemos la voluntad y la actitud. Podemos ser un buen líder. Entonces, ¿por qué no creer en ese liderazgo en nuestros hijos también? Que pueden ser gentes de campo, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su grupo, en su casa, en su comunidad. Y luego también esa conciencia social y cultural, porque pues no estamos en una burbuja, no vivimos en una burbujita cada quien. Saber que hay una realidad cultural en nuestro país y que no somos ajenos a ella. Acá todos somos guatemaltecos igual. Entonces debemos de pensar en esa conciencia y cómo lo enfatizamos también en nuestros hijos, ¿verdad? La basura, el cuidado del agua, el desperdicio, todo ello también empieza desde casa. Quiere decir que en el colegio pues no se queda nada más con la parte teórica. Aprenden también estas habilidades. ¿Sí? Entonces estas son habilidades para la vida y nosotros tenemos que dar esa puerta abierta para que sí se desarrolle. Nosotros ya somos los adultos y no podemos entonces ir resolviendo a nuestros hijos, porque les estamos privando que ellos mismos vayan en ese camino a desarrollarse. Entonces, situémonos en casa. Sí, estamos en casa, en nuestro contexto, ya sabemos que si tenemos uno o dos hijos, que si tienen diferentes edades, que si tienen diferentes habilidades, y de repente, pues bueno, puede ser que no estemos en casa, sino que estemos por teléfono y llamemos, y bueno, trajiste el libro, trajiste la agenda, te toca estudiar, y nos vemos en un caos en que no trajo ni el libro, ni la agenda, ni sabe qué es lo que le toca estudiar, y entonces nosotros como papás empezamos como que si fuéramos arañas de corpus, ¿verdad? Así, a crecernos porque decimos, no puede ser, usted tenía que traer todas sus cosas y no trajo nada. Entonces nosotros somos parte de la calma, ¿sí? Nosotros somos parte de la tranquilidad que tenemos que transmitir a nuestros hijos, ¿sí? Porque vemos que de repente puede haber una dificultad en la organización
y en los deberes o en las diferentes técnicas de estudio de nuestros hijos. Lo podemos ver o lo podemos evidenciar. Pero queremos tener entonces y volver a tomar ese control para que mi contexto, mi casa, sea un lugar de seguridad, de tranquilidad. Entonces, vamos a procurar el espacio y el ambiente. ¿Sí? Si nosotros los vamos a dejar en la mesa del comedor porque ahí trabajan todos, o si tienen un escritorio, si tienen un espacio que nosotros ya les tenemos asignado, entonces, estar claro que las distracciones no nos ayudan y nos quitan el tiempo. Desde dejarles un montón de clips o papelitos que de repente ya están utilizándolos para otras cosas, hasta tener el teléfono a la par, la televisión. A veces dicen pues que si la música ayuda o no ayuda. Todo lo que nosotros consideremos que distrae, lo vamos a quitar. Y sean chiquitos o sean grandes. Esto sirve para todos. Y luego, hacer esa previsión para el futuro con nuestros hijos. Decir, bueno, hoy en la tarde vas a trabajar, vas a almorzar, vas a trabajar 1 hora, y ahí vas a descansar, de ahí te vas a ir a bañar, de ahí vas a comer, porque son cosas que tienen que hacer por la tarde, y de ahí te vas a ir a dormir. Esa previsión es demostrarles a nuestros hijos cuáles son las expectativas del día. Si yo sé que tengo un horario y qué es lo que esperan de mí, es más fácil poder saber que tengo que cumplir. Pero si yo estoy en la tarde libre, puedo pasarme 3 horas, 4 horas estudiando y no necesariamente estudié o hice algo. Entonces, siempre es esa previsión del tiempo, de lo que va a pasar a futuro, de lo que va a pasar en el día. Vámonos día a día, porque claro, podemos llegar a tener esas metas a largo plazo, pero vámonos día a día, ¿sí? En lo que hoy va a pasar, en lo que hoy espero que pase contigo. Pero también recordemos el pasado o lo que ocurrió ayer. ¿Te acuerdas que ayer desvelarte y ya no dormiste bien? ¿Te acuerdas que ayer no entregaste un deber y entonces no sacaste buena nota? O sea, no quieres que eso te pase. Entonces, situamos a nuestros hijos en esas posibilidades, hacia el futuro, que es lo que esperamos de ellos, y hacia atrás, para decir, esto no queremos que nos vuelva a pasar. O de igual forma puede ser en positivo. Ayer que estudiaste, estuviste 1 hora trabajando, te fue bien. Viste que sí se puede hacer de esa forma. Entonces, hacer mención de esta temporalidad, de estos momentos. Y luego hacer un plan paso a paso. Una persona que trabaje en alguna organización podrá decir, bueno, un plan estratégico, ¿verdad? Sí, no, pero eso es demasiado trabajo para pensar en cómo voy a organizarme con mis hijos. Pero sí un